Ay, perdón. Nuestra agenda va a estar, pues en esta comisión lo que queremos abordar son temas como Scrum, propiedad intelectual, inscripción de marcas y patentes, 5 fuerzas de Porter, cadena de valor. Sé que pues han estado viendo a simples rasgos estos temas, pero nosotros los vamos a profundizar. Clima organizacional, pero desde el enfoque de la contratación eh, y algunos pues temas que ustedes deberían de considerar al momento de que en algún momento pues quieran, no sé, crecer como empresa y como emprendimiento. El día de hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Rodrigo Enríquez. Rodrigo Enríquez es ingeniero en alimentos, tiene estudios de maestría en gestión industrial, también es estudiante de la maestría en innovación y emprendimiento, es docente activo en Universidad Galileo en Facultad de Administración, está certificado como máster en Black Belt de Six Sigma, que el día de hoy nos va a deleitar un poco con este tema. Es también consultor, también está certificado como Scrum Master y a lo largo de los años pues también ha creado su propia empresa de capacitaciones. En este momento le damos la bienvenida al ingeniero Rodrigo Enríquez. Voy a dejar de compartir pantalla para que él pueda presentar y pueda abordar el tema de Six Sigma. Listo, buenos días. No sé si logran ver ya la presentación. Sí, se ve perfecto. Muchísimas gracias, Amanda, por la invitación. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a estar abordando un tema, tal vez es como lo que vamos a abordar del tema, que es Six Sigma, son 3 elementos puntuales, ¿verdad? Dentro de Six Sigma, que es una metodología para mejorar procesos ciertamente complejos, entonces tenemos 3 elementos bien importantes y son los que vamos a estar abordando el día de hoy. Amanda pues ya me presentó, entonces esto lo dejamos por un lado y pasamos a algunas cosas ya como del tema como tal. Yo también soy emprendedor, tengo mi empresa desde hace 3 años, entonces entrando un poquito desde el punto de vista de emprendedores, somos todólogos, somos a veces personas solitarias cuando nos toca estar solos y empezar desde cero. Nos toca ser vendedores, ser los administradores, los gestores, atender a los clientes, o sea, al final somos, si fuera una escuela, somos el profesor, somos el director, somos el estudiante, o sea, terminamos cumpliendo todos los roles dentro de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y pues a lo largo yo también he tenido muchísimos retos y sigo teniendo retos también. Por ejemplo, la parte de vender para mí es muy, muy difícil, me ha costado, yo creo que a veces vender como el servicio desde la experiencia, eso sí lo puedo hacer, pero atender a un cliente directamente y venderles es algo muy difícil para mí. Creo que también muchos de los emprendedores tenemos miedo al fracaso, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago algo y esto no funciona? A mí también me ha pasado muchísimas veces y eso me ha hecho también, digamos, tomar decisiones, ¿verdad? A veces uno se encuentra como con un dilema o no sabe qué hacer y a veces la decisión hay que tomarla pronto, a veces acertamos, a veces fallamos, entonces creo que también es parte del proceso como tal, superar la adversidad, ¿verdad? No todos los momentos son bonitos como emprendedores, a veces nos va muy bien, a veces nos va muy mal, pero realmente uno siempre tiene que mantener como el semblante, ¿verdad? Y siempre la actitud positiva. Hay que ser muy buenos para gestionar el tiempo. Esta parte, por ejemplo, a mí me cuesta un poco porque tengo diferentes clientes, diferentes empresas, entonces a veces me cuesta un poco gestionar mi tiempo como tal. Otro de los retos es saber cotizar, cómo presentar propuestas de valor o propuestas económicas. También es una cuestión bien, bien importante cuando lo aprendí a hacer. Creo que
digamos que muchas cosas quedaron como más claras y se hizo como más fácil. También cómo estructurar mis costos, ¿verdad? La parte de cotizar tiene mucho con estructurar los costos que tenemos, cuánto vamos a cobrar, cuál va a ser nuestro margen de utilidad bruta o nuestro margen de contribución. Y también convencer, pero desde el punto de vista de convencer que mi producto o que mi servicio sí es, sí le va a agregar valor al cliente. Es otra de la parte como, digamos, que ha representado todo, todo un reto. Habilidades que a uno le tocan adquirir, que yo tuve que aprender a hacer la página web desde cero y digamos que toca averiguar desde quién vende el dominio, cómo comprarlo, dónde comprar el host, cómo hacer la página en WordPress, o sea, todo esto es parte de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Montar una plataforma de pago, yo empecé cobrando en línea y sí me funcionó, pero sí es, digamos, como cosas que para las que uno no está preparado. Pues yo soy ingeniero en alimentos y tuve mucho tiempo en la industria de alimentos. Pasarme a este lado como que es un poquito complejo también. Tuve que aprender a hacer las primeras campañas en redes sociales que no han sido ni las mejores, pero al final había que hacerlas, ¿verdad? Y esto de estructurar gastos y coordinar eventos son habilidades que sí o sí uno las tiene que ir adquiriendo porque en algún momento se vuelven necesarios, ¿verdad? Entonces, es como, esto primero es como para entrar en materia y también que sepan que yo también soy emprendedor, yo también he pasado por muchas situaciones difíciles. Entonces, la agenda o los temas como tal, que realmente más que profundizar en el tema como tal, es como poderles dar a ustedes recomendaciones de estos temas, y es decir, digamos, debemos aprender un poco sobre estos temas. Por ejemplo, los datos no es de huirles, sino al final empezarlos a usar a nuestro favor, porque es importante los procesos, porque es importante conocer metodologías para resolver procesos, ¿verdad? Y el último punto, que es el DMAIC, esto es básicamente lo que debemos ver así como lo que comúnmente conocemos como Six Sigma. Pero esta parte de acá, o esta metodología dentro de todo lo que es Six Sigma, esta se utiliza, digamos, como para resolver problemas ya más complejos dentro de una organización. Y lo que les podría decir acá es que en algún momento ustedes van a dejar de ser emprendedores y van a convertirse en empresarios o van a tener ya no un emprendimiento, sino una empresa. Entonces, ahí es donde pudiera funcionar también esta metodología, ¿verdad? Entonces, entrando un poquito a la parte de los datos, me gustaría que entendiéramos por qué es importante que nosotros sepamos manejar los datos. Yo con esto no les estoy diciendo tienen que volverse expertos en estadística, tienen que volverse científicos de datos, sino realmente aprender a entender por qué es necesario que nosotros nos apalanquemos en los datos, ¿verdad? Eh, Les digo, en Excel se pueden hacer muchísimas gráficas. Lo que les voy a presentar acá lo hice en Excel con tablas dinámicas y es algo que uno lo aprende a hacer relativamente rápido, ¿sí? Y realmente para hacer estas gráficas que les voy a mostrar, que son muy sencillas, me tardé más tiempo en cambiarles el color o colocarles los colores de mi marca y en colocarles aquí, moverles el título, hacerlos más grandes. Me tardé más en eso que en generar la gráfica como tal, ¿verdad? Entonces, los datos son bien importantes porque desde mi punto de vista, nos van a ayudar a entender, ¿sí? Cómo funcionan las cosas, cómo son los procesos dentro de mi emprendimiento, ¿verdad? Para poder entender situaciones muy particulares o muy específicas y también nos pueden ayudar a poder identificar. Yo le coloqué aquí problemas, pero si quieren le podemos llamar oportunidades de mejora, o sea, el nombre que pueda o que ustedes deseen utilizar. Pero realmente, más que eso, más que entender, los datos nos deben ayudar para poder tomar decisiones. Es decir, ¿en qué red social voy a vender mis productos? ¿Sí? Si yo percibo que mi producto es más de Instagram, yo puedo utilizar ese canal porque yo así lo percibo. Si a mí me gusta usar más Facebook, entonces voy a vender Facebook porque es el que puedo usar. Entonces,
no se trata de tomar decisiones con base en lo que yo percibo o en lo que yo creo, en lo que yo pienso, ¿verdad? Sino más bien es tener información y poder enfocarte en este punto, ¿verdad? En esa mejora como tal. Entonces, ¿qué producto es el que más estoy vendiendo? Muchas veces nosotros vendemos mucho de un producto, pero como no estamos calculando cuál es el margen de utilidad, entonces puede ser que vendamos mucho de ese producto, pero realmente la rentabilidad que tengamos es muy baja. Y también podemos identificar que van a haber algunos productos que podemos vender tal vez menos en este momento porque no les hemos dado mucha importancia, porque los hemos tenido ahí, pero nos podemos dar cuenta que ese producto de repente tiene una rentabilidad muy alta. Entonces, normalmente los seres humanos somos muy subjetivos, ¿sí? Para tomar muchas decisiones. ¿Por qué? Porque es en el yo creo, en el yo pienso, o el a mí me dijeron, o el tal vez, o el primero Dios. Entonces, digamos que esperamos que el entorno cambie, ¿verdad? Y que el entorno nos pueda favorecer en lugar de actuar desde adentro nosotros y empezar a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué necesidades tienen los clientes? Por ejemplo, si yo les pasara una encuesta a mis clientes, qué les gustó del servicio, qué no les gustó, por ahí puedo encontrar información. Si les pregunto qué otro producto les gustaría, si les pregunto también qué mejorarían, entonces ahí voy a empezar a recibir retroalimentación de los clientes. Y ellos me pueden ir diciendo, mira, el producto me gusta, pero no me gusta el servicio del delivery o de la entrega. Entonces, ok, eso, si todos se quejan de eso, es momento de buscar otro proveedor. Entonces, realmente para eso nos deben de servir los datos y no es algo que deberíamos de volverlo como tan complejo o decirle tengo miedo a los números, porque realmente es puro uso de herramientas, ya no tenemos que sumar, ya no tenemos que restar, básicamente todo lo tiene R, ¿verdad? Entonces, realmente los datos nos van a ayudar, primero para entender desde mi punto de vista y desde mi experiencia, y segundo, para poder tomar decisiones. Entonces, Amanda amablemente me compartió algunos de la información de un formulario que les habían trasladado a usted. Eran 18 respuestas las que había. Y entonces van a ver que aquí con datos muy sencillos podemos, yo puedo tener como un perfil de quién es el grupo de ustedes, ¿verdad? Y también en qué situación hay. Y podemos ver que hasta podemos encontrar dónde hay una oportunidad, digamos, para hacer una capacitación específica en ese tema, ¿verdad? Entonces, también para eso nos pueden servir los datos. Vean que acá tenemos en la pregunta si tienen emprendimiento o idea de negocio, podemos ver que idea de negocio lo tienen un poquito más de la mitad de ustedes, ¿sí? Un poquito más de la mitad tiene una idea y un poquito menos de la mitad ya tiene un emprendimiento en marcha. Entonces, esto ya me está dando una idea de cómo es el grupo, ¿verdad? Si en la pregunta, ¿en qué industria clasificas tu idea o negocio? Si se dan cuenta, la mayoría, si nosotros tomamos estas dos categorías y las sumamos, vamos a tener básicamente 7 respuestas. Y dentro de estas respuestas, nosotros vamos a encontrar que, digamos, para las que tenemos, entre estas dos, versus comparado, estas de acá. Entonces tenemos una cantidad mayor de personas que tienen, eh, digamos, emprendimientos enfocados en tecnología web y en servicios. O sea, ese es como el que más se está repitiendo. Luego de esto tenemos que una minoría, según estas respuestas, que al final, aunque son pocas, pues igual nos están sirviendo para tener un contexto, están en transformación o producción y en la industria de consumo. Entonces, la mayoría está concentrada en cuestiones de servicios o, desde cierto punto de vista, de servicios digitales. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en el emprendimiento? Si se dan cuenta, la gran mayoría tiene un emprendimiento nuevo, es decir, tienen menos de un año. Solo 2 personas tienen un emprendimiento que tiene más de 3 años y 5 personas tienen un emprendimiento que está entre 1 y 3 años. Entonces, si yo
me voy desde el punto de vista de qué me dicen estos datos, es que la mayoría de personas acá tienen la idea o básicamente están por iniciar el emprendimiento como tal. Luego, en la parte del tipo de ventas, si se dan cuenta, tenemos aquí que la mayoría dice que son retadores y la mayoría, bueno, en el día a día es como retador y en muchos casos las ventas son esporádicas. Entonces, solo 5 personas dicen que las ventas de sus productos son fáciles de concretar. Entonces, aquí, si lo queremos ver así, estamos teniendo una oportunidad. Ahora estamos viendo que las ventas son retadoras, las ventas son esporádicas. Más adelante en el tema de análisis de causa raíz o de los problemas, ahí podemos empezar a pensar, bueno, ¿por qué mis ventas están siendo esporádicas? ¿Será que el mercado realmente tiene ese comportamiento? Si yo, o tiene temporalidades. Si yo vendo adornos navideños, por supuesto que solo voy a vender en diciembre. Si yo voy a vender algún tipo de regalos, probablemente sea mayor en San Valentín. Pero tengo que averiguar si realmente son esporádicas porque el mercado es así o tiene ese comportamiento, o si realmente hay otra situación que no me está permitiendo tener un flujo de ventas adecuado. De repente la oportunidad existe o el mercado existe, pero hay algo que me está impidiendo como emprendedor poder hacer que esas ventas pues sean continuas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, también tenemos retadoras. Entonces, por qué están siendo retadoras las ventas? ¿Qué es lo que no estamos, lo que nos está costando manejar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Entonces, vean que aquí ya podemos empezar, incluso con esta información, podemos empezar a pensar en qué deberíamos de enfocar. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos dos oportunidades, como descubrir por qué no tenemos ese flujo de ventas que deseamos. ¿Tienes identificados a sus competidores? La mayoría de ustedes afirmó que tiene identificados a los competidores. Aquí déjenme decirles algo. A veces uno piensa que digamos, si me preguntan quién es mi competencia, yo les puedo decir 2 o 3 personas, ¿sí? Pero pero esa es la percepción que yo tengo. Pero ya en la realidad, en la mayoría de veces nos damos cuenta que ellos no son realmente nuestra competencia, ¿verdad? Entonces, hay que investigar un poco más. Sin embargo, pues, ustedes en general ya pueden decirme o pueden identificar quién es su competencia. En cuanto al plan de mercadeo, si se dan cuenta, la misma gráfica, sin que yo vea los números, me indica que una gran proporción, una gran cantidad de las personas no tienen un plan de mercadeo para su emprendimiento. Entonces, nuevamente, aquí estamos detectando una oportunidad. Es decir, deberíamos de enfocarnos en en enseñar o apoyar en cómo crear un plan de mercadeo para el emprendimiento. Posee proyección de venta para los próximos 6 o 12 meses. Vean que la cantidad en cuanto a respuestas o las proporciones son básicamente las mismas. ¿Sí? 12 personas no tienen un plan de mercadeo, ¿sí? Y básicamente el mismo número de personas tampoco tiene una proyección para los próximos 6 meses, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se hacen importantes los datos. Nos ayuda a resumir mucha información. O sea, si nos fuéramos nosotros a ver el Excel donde están tabulados los resultados, o sea, vamos a encontrar muchos números, muchos datos, muchas respuestas, mucha información, pero realmente no nos van a permitir poder tener un panorama bastante claro. Mientras que aquí, si se dan cuenta, en cuestión de pocos minutos, podemos nosotros tener un panorama, ¿verdad? Incluso, como les decía, empezar a enfocarnos ya en situaciones puntuales, en qué oportunidades pudiéramos nosotros encontrar. Entonces, por supuesto, estos datos son muy pocos. Los análisis que hicimos son, digamos, bien elementales. Es únicamente una estadística descriptiva, una descripción de las respuestas que nos dieron ustedes como tal, ¿verdad? El siguiente tema del que vamos a hablar, que son los procesos. Esto es bien importante porque básicamente todo lo que ocurre dentro de un emprendimiento, de una empresa, dentro de una institución, son procesos, ¿verdad? ¿Y qué es un proceso? Pues básicamente
un conjunto de actividades, de recursos que se relacionan entre sí, que se llevan a cabo de manera repetida, que tienen un orden específico, y lo que vamos a buscar en un proceso es transformar una central, ¿sí? A través de una serie de pasos o actividades y convertirlo en una salida. Entonces, básicamente como si fuese una maquinita. Entra algo, esta maquinita lo va a transformar en un resultado. Entonces, si lo vemos desde el enfoque de producción, yo ingreso aquí en materias primas, todo este proceso en una fábrica me va a producir o me va a fabricar un producto específico, que pudieran ser, no sé, galletas, pudieran ser bebidas, pudieran ser relojes, pudieran ser teléfonos, pero yo le estoy dando una entrada, es decir, yo estoy utilizando recursos y eso los estoy transformando en algo diferente. Lo que voy a tener acá tiene muchísimo más valor que lo que yo voy a tener acá. Pero entonces, ese es un proceso, es como una maquinita. Y si lo vemos desde el enfoque de servicios, nosotros podríamos decir que esto que está acá es lo que su cliente necesita. Sí, son los requerimientos del servicio que el cliente necesita, ¿sí? Y entonces, a través de la serie de actividades que nosotros llevamos a cabo, las vamos a convertir en un servicio que va a satisfacer o que va a cumplir con esos requerimientos. ¿Y cuál es el objetivo también de nosotros como emprendedores? Que lo que nosotros usamos acá nos cueste poco dinero, ¿sí? Y que mediante esta serie de pasos y procesos nosotros lo convirtamos en otra cantidad más grande. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reponer lo que se utilizó acá, podamos reponer lo que se utilizó acá, y después de eso nosotros tengamos un margen de utilidad, es decir, una porción de esto, pues nos pueda servir para hacer crecer el negocio, para poder gastarlo, para poder utilizarlo en lo que nosotros queramos. Al final, todos tenemos o todos emprendemos principalmente por la necesidad o todos vamos a emprender porque queremos tener cierta rentabilidad como tal. Entonces, desde este punto de vista, vamos a tener entrada que a través de actividades yo voy a convertir en una salida o en un resultado. Ahora piensen en que estos pudieran ser materias primas para manufactura y para las empresas de servicio pudieran ser requerimientos. Y eso lo voy a convertir acá en mi producto. Que ese producto puede ser un bien tangible o puede ser también un servicio que nosotros vamos a prestar. Cuando nosotros les preguntamos a nuestros clientes qué piensan de nuestro producto, ¿sí? Esos clientes nos van a dar información, que esa información nos debe de servir a nosotros para poder tomar decisiones dentro del proceso como tal. Es decir, si a mí el cliente me está diciendo que el producto no le gusta porque es muy pequeño o no le gusta el empaque, lo que yo tengo que hacer entonces es cambiar el empaque. Si mi cliente me dice que el producto le llega muy tarde, yo lo que tengo que hacer entonces cambiar el proveedor de las entregas. Entonces, la salida nosotros debemos de estarla todo el tiempo evaluando, porque aquí nos va a dar información que nos va a servir para poder tomar algún tipo de decisión. Y aquí es donde se empieza a ser importante Six Sigma. ¿Por qué? Porque Six Sigma lo que hace es tomar esto que nosotros estamos viendo, lo de los datos, lo de los procesos, pero de una manera más estructurada y más técnica. Entonces, le empieza a llamar a estas salidas un resultado y a estas entradas le empieza a llamar variables X. Entonces, las variables X a través del proceso se convierten en salida. Y entonces, por eso es de que a los ingenieros les encanta esta ecuación de acá, porque para ellos todo es una ecuación, todo es matemática. Entonces, nos dice que el resultado va a estar en función de las variables de entrada. Y visto desde otro punto de vista, de otra manera, sería, estos resultados va a depender de lo que nosotros tengamos acá y de lo que nosotros vamos a hacer acá. Entonces, los procesos nos van a ayudar para poder identificar en qué punto nosotros deberíamos de estar haciendo cambios, en dónde no estamos cumpliendo. Durante esa serie de actividades que llevamos a cabo, en dónde nosotros estamos
estamos fallando o dónde podemos mejorar. De repente, podríamos decir, es que se tardan mucho tiempo en poderme entregar el producto. Es decir, el tiempo es muy alto, ¿sí? Entonces nosotros podemos otra vez investigar, analizar los procesos, buscar causa raíz y nos damos cuenta que tal vez todo esto se hace bien, ¿sí? Pero aquí es donde está el problema. De repente esta etapa pudiera ser en lo que nosotros esperamos a que vengan a traer el pedido. Tal vez no es la entrega lo que se está tardando, somos nosotros dentro del proceso como tal. Pero para eso tenemos que hacer nuestro análisis y poder identificar en qué parte del proceso pudiéramos tener algún tipo de oportunidad o de mejora. Formas de diagramar procesos hay muchísimas. Hay muchos tipos de procesos. Básicamente tenemos tres categorías: los de alto nivel o si lo queremos ver así, de nivel general, que es básicamente algo como esto, que les puede ayudar a ustedes a entender en 4 o 5 bloques de actividades qué es lo que ustedes hacen, cuáles son sus entradas y en qué lo van a convertir ustedes. Luego tenemos los de nivel 2, que ya es algo como lo que están viendo acá. Entonces ahí empiezo a describir qué actividades llevamos a cabo, no así como con demasiado detalle, pero sí para tener un buen entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Y luego tenemos los de nivel micro, que estos ya son demasiado detallados. Entonces, ¿pero para qué vamos nosotros a hacer diagramas de los procesos? Los podemos hacer para documentar. Por ejemplo, yo tengo mucho trabajo para mapeo, inventariado, diagramación y documentación de procesos. Justo ahora a las 10, de 10 a 2 tengo que estar en una institución aquí a la vuelta para estar haciendo un trabajo de eso. Pero en el caso de nosotros como emprendedores, nos puede ayudar para comprender qué es lo que está sucediendo, cómo es el proceso como tal, cuál es mi proceso de venta, cuál es mi proceso de entrega del producto, cuál es el proceso de despacho. Entonces nos puede ayudar a poder entender eso. También tengo como en negrita para lo que más nos puede aplicar como emprendedores es para estandarizar. Un estándar se define como la mejor manera conocida hasta el momento de poder realizar una actividad. Entonces, al momento de tener un estándar, yo voy a cambiar o yo voy a contratar a alguien nuevo, o voy a cambiar personal, o voy a contratar a alguien, entonces un proceso estándar nos puede ayudar para explicarle y que entienda cómo se lleva a cabo un proceso de venta, cómo se lleva a cabo un proceso de entrega, cómo se lleva a cabo el servicio como tal, cómo se lleva a cabo el cobro. Entonces, que la curva de aprendizaje del negocio sea mucho más corta y sea muy fácil de poder comprender. También nos puede ayudar para mejorar los procesos, ver en dónde están esas oportunidades para nosotros mejorar de cara a nuestros clientes, ¿verdad? Y poder hacer los procesos más eficientes, acortar un poco los tiempos, mejorar la satisfacción del cliente como tal. Luego ya se vienen muchísimos otros enfoques para poder diagramar procesos de riesgos, automatizar cumplimientos legales, y otro montón de elementos que pudieran estar también ahí, pero principalmente para comprender los procesos, para estandarizarlos y para poder ir mejorando los procesos. Estos que ven acá son algunos de los procesos que hemos diagramado. Yo uso mucho papel y lápiz. Ya pasando a lo digital, esto literal se hace en unos 7, 8 minutos, pero digamos que esto nos ayuda a poder entender cuál es el flujo de trabajo, qué es lo que realmente está pasando dentro de la organización. Por supuesto, esto es digamos que una organización que tiene muchos procesos y por eso se vuelve un poquito más complejo. Esto que ven acá está medio corrida la foto, pero todo esto de acá es como una pizarra. Entonces, este diagrama de proceso, miren todo lo que nos llevó. Incluso sobre esto de acá, nosotros realizamos un detalle de actividad, que es otro diagrama que se llama Magigando. Pero lo más importante no es, como les digo yo siempre, no es el dibujito, sino realmente es hacer la actividad entre los que están prestando el servicio o están fabricando el producto y que lo puedan entender ellos. Sí, ya después el pasarlo a formato digital es la cuestión más sencilla que puede haber.
Este es otro tipo de diagrama de proceso, el Value Stream Map, que este sirve para poder entender cómo funciona todo nuestro ciclo de operación, desde que el cliente, ¿sí?, pide o pide el producto o lanza una orden, todo lo que ocurre hasta que se le vuelve a entregar. Aquí no se logra describir bien, estaba buscando si tenía mejores fotos, pero no están todas. Aquí hay algunas, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, no se alcanza, no sé si se alcanza a leer también, pero aquí dice mejorar tiempo. Quiere decir que aquí identificamos una oportunidad. Aquí tenemos que hacer un estudio para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Aquí también tenemos que disminuir tiempo. Entonces, este mapa nos sirve para ir identificando oportunidades, digamos, a nivel global dentro de la organización. Este que está acá es otro mapa de procesos que se llama Makigant. Entonces, este es un videito para que vean ustedes. Fueron tal vez unas, no sé, 8 o 9 pliegos que, no creo que fueron para unos 4 o 5, diría yo, que pegamos en este de acá. Y vean que ahí estamos detallando todas las actividades. Por aquí se ven algunos puntitos que están como en color, unas líneas que están en rojo. Y también se pueden ver unos puntitos que aparecen aquí en color rojo. Eso básicamente, la línea quiere decir que algo malo, algo no salió bien entre un paso y otro. Y el rojo me quiere decir de que esa actividad pues no me está generando ningún tipo de valor como tal. Entonces, probablemente pudiera eliminar esa actividad. Aquí está la foto completa de, bueno, casi, bueno, creo que este es otro, pero hicimos como 4 o 5 con estos mismos grupos. Entonces vean que hay diferentes formas de poder ir diagramando los procesos. Este es otro diagrama que se llama FIPOC, que me ayuda también a comprender quiénes son qué necesito para el proceso, quiénes me proveen esas entradas, qué resultados tengo del proceso y a quién les estoy entregando este resultado como tal. Entonces, estos me ayudan para poder entender bien qué es lo que estoy haciendo como tal. Entonces, estos funcionan bastante bien para los emprendimientos porque básicamente es como decir una empresa en pequeñito. Entonces, esto nos puede ayudar a comprender toda la empresa como tal. Bueno, entonces, por ejemplo, el CIPOC nos ayuda mucho, Makigami para ver los detalles, para entender toda la organización como tal, ¿verdad? Y estos diagramas de flujo para poder entender cómo van ocurriendo las actividades. Entonces, todo esto me puede ayudar para entender, para encontrar oportunidades de mejor y para poder tomar acciones o también tomar decisiones. El tercer tema es problemas. Bueno, yo le coloqué problemas, pero realmente es una metodología que sirve para poder encontrar la causa raíz de los problemas. RCA es el nombre que tiene, está en inglés, el Root Cause Analysis o análisis de causa raíz. Entonces, esto nos va a servir para poder encontrar cuál es la causa raíz de un problema que nosotros tenemos. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de problemas es cuando algo ya sucedió, ¿sí? Cuando digamos que cuando el cliente ya me canceló el pedido, cuando el cliente ya se fue con la competencia, cuando básicamente ya no puedo hacer nada. Es decir, como demasiado tarde. El problema visible es básicamente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que algo está sucediendo, pero o no hacemos nada, o no sabemos cómo resolverlo, o no profundizamos para saber qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, desde este punto de vista, el análisis de causa raíz lo que nos dice es, salgámonos de lo visible y empecemos a ver un poco más a fondo sobre qué es lo que está pasando. Si nosotros todo el tiempo vamos a estar reactivos y vamos a estar reactivos y vamos a estar reactivos, esto nos puede costar plata. Si nosotros le estamos mandando al cliente un producto y el cliente nos dice, el producto no sirve, deme una devolución, deme un cambio, eso se convierte en dinero. Entonces, si para nosotros la solución siempre es te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio, básicamente vamos a estar incurriendo en un gasto constantemente, ¿sí? Y esto pues haga que al final de cuentas el negocio deje de ser rentable. Entonces, esto nos sirve para ir investigando un poco más a fondo y poder encontrar qué es lo que realmente está ocasionando esta situación. Y el objetivo es eliminar la causa raíz para que esta situación
no se vuelva a dar. Entonces ya no estamos usando recursos, tiempo, dinero, esfuerzo cada vez que ocurre el evento, sino básicamente lo eliminamos desde el fondo. Y esto que ven acá básicamente es como una de las muchas formas de poder resolver un problema. Y pues aquí la propuesta es a través de 6 pasos. En el primer paso, yo lo que voy a hacer es definir claramente cuál es el evento o cuál es el problema, pero ser como muy concreto, no ponerme a hablar de un montón de cosas, sino describir realmente qué es lo que está sucediendo y tenerlo bastante claro. Para esto, aquí hay algunas herramientas propuestas, no son las únicas, o sea, habrán 20, 30 herramientas más que pueden utilizarse para llevar a cabo digamos, el análisis de causa raíz. Estas son solo algunas que pueden llevarse a cabo en el paso número 1. En el paso 2 es, ok, ya sé cuál es el problema, entonces empiezo a buscar todas las posibles causas. Y entonces aquí empiezo a imaginarme yo cualquier cosa que pudiera estar afectando o que pudiera causar el problema como tal. Entonces aquí yo hago mi lluvia de ideas, veo cuáles son todas las causas potenciales o posibles, ¿sí? Y en el paso 3, yo ya me voy a ver de todas esas cuáles son realmente las causas raíces. Es decir, empiezo a evaluar, empiezo a priorizar y entonces ya empiezo a hacer incluso pruebas. Es decir, si yo pienso que la causa raíz es porque al cliente no se le atiende en menos de 3 horas o no se le responde en menos de 3 horas, entonces le empiezo a responder en media hora y veo si hay algún cambio. No, entonces empiezo a validar si todo eso que yo pensaba o que pensábamos realmente es la causa raíz del problema. Entonces aquí tenemos otro montón de herramientas que podemos ir utilizando. En el paso 4, ya que yo sé cuál es la causa raíz como tal, entonces empiezo a diseñar solución para la causa. Y entonces aquí podemos tener muchas soluciones para una causa o una solución que incluso puede ser para más de una causa. Entonces yo empiezo a diseñar mi serie de soluciones para poder eliminar la causa raíz. En el paso 5, pues yo ya empiezo a implementar esas acciones, esas soluciones. Entonces yo digo, la solución es responder más rápido. La solución es presentar una cotización que sea mucho más clara. La solución es entregar o cambiar mi proveedor. Entonces, ya tomo las acciones y las ejecuto. Y para terminar, en nuestro paso número 6, nosotros simple y sencillamente vemos cómo estábamos al principio y qué resultados estamos teniendo ahora. Esto nos va a permitir validar si nosotros logramos mejorar la situación. Si la logramos mejorar, es porque encontramos la causa raíz. Si la situación se sigue dando, es porque algo no hicimos bien durante los 5 pasos anteriores y no logramos o identificar la causa o establecer soluciones para la causa raíz común, ¿verdad? Entonces, dentro de todo este análisis, nosotros tenemos una serie de herramientas, o sea, bien extensa. Yo imparto una certificación en Lean Six Sigma, que es el Green Belt. Solo ahí vemos tal vez unas 60 o 65 herramientas diferentes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar tanto a estos pasos que vimos, o para resolver problemas ya un poco más complejos, que es a partir de otra metodología que se llama DMAIC. Entonces, Six Sigma básicamente es una metodología, por eso coloco aquí DMAIC, para que nosotros hagamos proyectos que puedan resolver problemas complejos dentro de las empresas y que nos ayuden a mejorar principalmente resultados de calidad de la empresa, de los costos de la empresa, de las entregas, y luego podemos hablar de salud y seguridad ocupacional y hasta clima laboral, ¿verdad? Entonces, básicamente nos apalancamos en esta metodología de la estadística, porque aquí sí le entramos fuerte a la estadística, para poder ir validando esas causas raíz, ¿sí? Y para poder ir entendiendo o cuantificando los problemas como tal. Entonces, ya mencionábamos, mejoramos calidad, costo y entrega principalmente o en los tiempos que nos tardamos como tal. La vamos a utilizar cuando no conozcamos la causa raíz. Si la conocemos, no la deberíamos de utilizar. Cuando los problemas son amplios, cuando los problemas son complejos y cuando es una cuestión de costo.
el enfoque de Six Sigma es siempre tener un impacto de beneficio económico, ya sea aumentando los ingresos o disminuyendo los costos de operación. Y pues esta DMAIC, el acrónimo, toma el nombre por las 5 fases, que primero definimos cuál es el problema y hacemos el plan de trabajo. Luego, tomamos datos, esta parte es así bien rigurosa porque aquí hay recopilación de mucha información. Describimos el proceso tal y como lo hicimos con las gráficas al principio, solo que un poquito más complejo. Hacemos algunos análisis, principalmente estadística inferencial. Establecemos soluciones para mejorar los procesos. Aquí en analizar encontramos la causa raíz. Luego ejecutamos las mejoras y validamos qué resultados hemos tenido del proceso. Se parece mucho a la etapa, a las 6 fases, perdón, del análisis de causa raíz. La gran diferencia está en esta fase de aquí, que aquí es donde nosotros nos podemos pasar 1 mes o 2 meses recopilando información para poder después irla analizando. Pero entonces, básicamente, esas son las 5 fases del DMAIC. Defino el problema, recopilo información, encuentro la causa raíz, ejecuto un plan de mejora y veo cuál es el resultado que tengo y establezco también un plan de monitoreo para asegurar que siempre me voy a mantener con la mejora, es decir, no voy a volver a como estaba a un inicio. ¿Verdad? Entonces, luego aquí pues ya están digamos, como las actividades que se realizan en cada fase. Definir el caso del negocio, entender qué es lo que el cliente me está solicitando, definir los procesos, gestionar los proyectos y validar que el proyecto sea viable. Luego, en medir, yo voy a desarrollar métricas del proceso, recopilar datos, comprobar que los datos son viables, ¿sí? Comprender cómo se comporta el proceso y calcular la capacidad del proceso en el momento inicial. Luego, en la parte de analizar, vean, aquí nos vamos a análisis de procesos. Esto se hace con diagramas de flujo de proceso. Establecemos teorías de posibles causas raíz. Establecemos esos datos, los analizamos y verificamos si de verdad son causas raíz o no, por medio del uso de la estadística. Luego, en la parte de mejorar, generamos potenciales soluciones. Seleccionamos cuáles son las mejores de todas las posibles. Hacemos una evaluación del riesgo y hacemos pruebas piloto. Es decir, ponemos a prueba la solución para saber si realmente funciona o no funciona. Y por último, en la parte de controlar, pues básicamente aquí es, por un lado, hacer la comparación antes y después. Luego, si se dan cuenta, estandarizar las soluciones o los nuevos procesos. ¿Qué cambiamos? ¿Cómo se va a hacer ahora? Vamos a cuantificar las mejoras. Aquí básicamente es decir, cuánto dinero hemos logrado ahorrar, ¿sí? O cuánto más han aumentado los ingresos. Y por último, hacemos la documentación y cerramos digamos, el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, esto es realmente la metodología, es esta última parte que vimos, o Six Sigma, digamos, lo más fuerte es esta última parte que vimos, pero si se dan cuenta en los flujos de los procesos, nosotros encontramos los datos, encontramos también los diagramas de proceso y también vemos que al final esto es un gran análisis sobre causa raíz, pero causa raíz, si lo queremos ver así como un poco más compleja o más grande. Entonces, el mensaje, lo que quería trasladarles acá, es la importancia de poder recopilar los datos y la información, ¿verdad? De poder analizar los procesos y que nosotros vayamos aprendiendo metodologías para poder resolver problemas, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, el tema que yo traía hoy para compartir con usted. Y pues aquí ya dejo el espacio para poder ver si hay alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan y tratar de darle respuesta.
Muchas gracias, ingeniero. Dejamos este espacio para preguntas de los participantes si desean enviar un mensaje o, o pueden activar su micrófono para poder hacer sus preguntas. Muy buenos días, ingeniero. Aquí le Buenos días. saluda Lila. Mi emprendimiento es la fabricación de pan, lo que es pirujos y champurradas. Fíjese que yo quisiera, ya que usted nos está dando esta temática, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo yo puedo ver si mi producto, si, digamos, si es rentable y cuánto es lo que yo puedo esperar, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita tengo casi un mes, digámosle, mes y medio de estar ya trabajando en ello. Ahorita yo compré mi material con con los fondos, ¿verdad? Que lo que se ha vendido. Y pues ahorita prácticamente yo estoy trabajando, digamos, de lo que reúno, voy comprando el material, ya no he prestado, sino que lo mismo, como bien decimos de buen chapín, le hemos dado vuelta el dinero. Pero ¿qué tanto usted, digamos, cuánto tiempo yo voy a esperar, digamos, ya yo tener mi propio capital, digamos, ya no, como usted dice, pues ya pues yo hacer mis gastos extras? Realmente eso lo va a determinar qué tanto le está haciendo rentable el negocio. Yo lo que le puedo decir es de que anote todos los gastos que tiene y va anotando cuánto le va retornando. Entonces, normalmente en algunos casos, en algunos tipos de industrias, por ejemplo, qué tanto suba el precio de las materias primas le va a impactar. Pero realmente ahí es ir recopilando todos los datos, o sea, ir anotando todo y poder ir viendo primero cuánto gastó en total y después cuánto vendió. Entonces ahí le debería de quedar una diferencia y no se vaya a olvidar de la mano de obra, que al final, aunque usted lo haga, tiene que pagar su mano de obra. Entonces, yo digamos, vendí esto de acá y para hacer eso gasté esto que está acá. Entonces, la diferencia que yo tengo va a ser esto de acá. Entonces, lo que tengo que ver es en cuánto tiempo o ese margen que puede ser de este tamaño, puede ser más pequeño independientemente de eso, es cuántas veces tengo que llevar a cabo yo este ciclo para poder reponer todo este capital de acá. Entonces, esa pudiera ser una buena forma, es decir, cuánto le está quedando de rentabilidad día a día. Entonces, si le queda, no sé, 1 y usted invirtió 10 o gastó 10, entonces quiere decir que en 10 días puede recuperar esos 10 de ahí. Pero realmente es, o sea, ir tomando los datos y esto no es como muy complejo, solo veo cuánto gasté, pero contemplo todo, cuánto vendí y ahí puedo saber cuánto me está quedando de margen. Entonces, ese margen de contribución o eso que me está quedando es lo que me va a servir para ir aportando. Por supuesto, aquí hay que agregarle los costos fijos si los tuviera y otro montón de cuestiones más, pero en un principio eso le pudiera dar como una idea. Y eso va a depender del negocio, va a depender de qué tanto venda, qué tanta rentabilidad le puede estar teniendo. No es lo mismo para una panadería que para una empresa de servicios, por ejemplo, pero más o menos por ahí debería ir. Que usted tenga control de cuánto va gastando, cuánto va vendiendo y también entendiendo cuánto gasta de fijo, venda o no venda. Entonces, esto también le va a ir ayudando a tener una idea como tal, si es que aún no ha pasado a tener una estructura de costos como tal, pero si no tiene la estructura o esta estructura de costos y gastos, eso más o menos le pudiera dar una idea para saber en cuánto tiempo pueda recuperar. Gracias, ingeniero. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Lila, perdón. ¿Alguien más que desee realizar su pregunta antes de cerrar el espacio? Bueno, licenciado Monterroso, ¿desea mencionar algo? que encendió su cámara. Yo que cabal la encendí. Quería romper el hielo, pero cabal
lo hizo Lila y le agradezco, Lila, por su duda, porque fijo, va muy acorde a lo que usted hace y la pregunta bastante atinada. Pero no, sí, adicional, pues incentivarlos a que pudieran hacer sus consultas que tengan. Y yo creo que este tema es bastante, es que como, bueno, Rodrigo, perdón, no te había saludado. Gracias por el tema y creo que nos confrontas un montón porque cabal esa estructura y ese orden, alarán, es bien complejo como emprendedores a veces poder darle esa visión. Y muchas veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Por todo eso que tanto que queremos hacer, pero creo que nos llevaste por un camino bastante interesante a poder ir cuestionándonos nosotros y poder ir replanteando tal vez muchos procesos, muchas cosas que tenemos que aterrizar en nuestro emprendimiento. Así que pues muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues no sé si los emprendedores tendrán ahí alguna duda todavía. Y si no, pues ahí estaríamos ya con la sesión de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por la charla de la metodología.